Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora y por este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy acompañado de los buenos amigos Julio César Santana y Adán Boden y García. Díganme ustedes, señores. Sí, buenas noches, Tomás. Buenas noches. Julio, buenísima. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy cayó un chin de agua, no podemos decir que no. Sí, para refrescarse, refrescar el ambiente. Así Bueno, es. usted, Julio, que acaba de regresar de Borinque, díganos cómo está Puerto Rico en estos momentos. Puerto Rico está poco a poco levantándose, pero los puertorriqueños están muy esperanzados que su problema se va a solucionar, aunque sea a largo plazo, y sobre todo el optimismo es la base para todo. ¿Y el presidente Trump le está dando algún apoyo? Bueno, el presidente Trump le ha dado alguna ayuda, ellos se quejan de que necesitan más, porque a otros estados en situaciones no tan calamitosas le han dado más, en consecuencia ellos reclaman. Tengo entendido que los puertorriqueños en Miami se han convertido en la segunda minoría más importante. Sí, claro. Y votaron. Votaron. Castigaron a los republicanos. Lo castigaron, sí. Sobre todo por Trump, ¿verdad? Es una fuerza. Y yo lo asocio con la falta de ayuda, ¿verdad? Sí, claro. O sea que el voto de los puertorriqueños fue contundente. Mira, y... Pero antes de traer, Tomás. No, porque vamos a ese tema lo vamos a tratar ahorita. Bueno, está bien. Breve, porque como ustedes hablaron de las causas y las consecuencias atmosféricas en Puerto Rico y la posible ayuda del presidente estadounidense, yo creo que hay una recuperación, no hay tanto alarme de noticias, pero yo lo quiero hacer llegar por aquí una nota que en esos días de mucha agua y de falta de energía eléctrica, un dominicano me dijo, yo tengo desde que llegué a Puerto Rico mi planta eléctrica. Y por ahí le mando mi gran saludo a el amigo entrañable y hermano Elvin Santana. Igualmente, entendemos el saludo a Elvin. Que es extensivo. Mira, en esta semana, Julio, hablando de Puerto Rico, devolvieron 17 dominicanos, ahora en esta semana, hace 2 días o 3, en una embarcación que se dirigía a Puerto Rico. Es decir que, a pesar de que la situación precaria que tiene Puerto Rico económicamente, y tal vez en otro ámbito, los dominicanos siguen emigrando en Yola para allá. Siguen emigrando. Lo ven como puente. Sí, mira, es curioso, yo vi la información, porque las últimas estadísticas que estuve revisando, los intentos de llegar a Puerto Rico de manera ilegal, incluso el componente de los ciudadanos dominicanos era de un 7 y un 8%. O sea, no era que no llegaban embarcaciones, pero eran, por ejemplo, haitianos, cubanos, pero lo que tiene que ver el componente dominicano, la última estadística que vi estaba entre un 8 y un 7%. Es decir, naturalmente, esta es una embarcación, parece que completamente dominicana. Entonces, habría que ver cuál es la situación que... venga de aquí en adelante a ver cuál es el comportamiento que va a tener. Sí, porque se había controlado, porque aquí se habían tomado... Claro. Las autoridades habían tomado medidas que impedían que salieran esas embarcaciones ilegales. Sí. Más comunicación con la Guardia Costera. Cuando se aprieta, se impide. Exacto. Y como tú señalas, más comunicación con la Guardia Costera, etcétera. Más la situación de Puerto Rico, pero, bueno, esos dominicanos que cogen y quieren cruzar el canal de la Mona, a como sea, bueno. Pero déjame decir algo, Tomás. En ese sentido hay que es histórico, no es porque sea ahora. Es que lo que es la ilusión, la falta de información y la falta de tener la cabeza bien puesta hace que
ciudadanos dominicanos se dejen engatusar por los traficantes de trata, como dicen, pero además porque tú te imaginas un dominicano que tiene una tierrita, la vende, o cualquier otro tipo de propiedad, la vende para comprarse un pasaje a la muerte. Sí, buscarse la porque muerte, se sí. crea una falsa ilusión, porque se creen que es fácil conseguirse en suelo puertorriqueño o de aquí en suelo norteamericano, que creen que es fácil conseguirse la vida. Y de verdad que allí se ganan dólares, que eso es lo que muchos creen, pero que creen que el dólar es como si tuvieran una mata En 34 años yo no me tropezaba con $1. en el suelo. No. Entonces yo pienso que es que la falta de una total educación y orientación Sí, falta de del información. ciudadano es el que provoca este trasiego ilegal. Porque óyeme, cuando los dominicanos a través de este método comprueban lo difícil que es atravesar ese canal y luego cuando lo logran hacerse de una manera legal de dinero, se sabe que hay que trabajarla. Sí. Miren, el presidente de la República regresó en esta madrugada, 2:15 de la mañana, 2 y tanto de la madrugada, y según reporta el vocero de la presidencia, se integró al Palacio Nacional a las 9:30 de la mañana, es decir que prácticamente no descansó. No durmió, ¿verdad? Yo hubiese sido presidente y me quedo toda la mañana en mi casa. No, claro. Razones de sobra tenía, ¿eh? Pero Sí. bueno, Sí. el hombre regresó de China continental, y tuvo una visita histórica, ¿no? Porque, primero, por la magnitud de lo que representa las relaciones con China, los acuerdos que se llegaron, se firmaron 18 convenios, 18 acuerdos de intención. Son acuerdos marcos generales, ¿verdad?, que van desde cultura, deporte, agricultura, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Carretera. Para entonces ir a las cosas particulares, ¿verdad? Porque entonces ahora esos acuerdos sirven de marco general para llegar a acuerdos concretos de gobierno a gobierno, con el gobierno chino y el gobierno dominicano, y del gobierno dominicano con empresarios chinos. De manera que fue una jornada muy importante y agotadora. Sí, ya. Bueno, el presidente enfermó allá, por eso tuvo que adelantar el viaje, era el jueves, que iba a llegar al país. Tuvo que adelantar el viaje. Mira, y te voy a decir que los chinos son muy disciplinados en todo lo que hacen. No es raro, curioso que se haya convertido en la primera potencia económica mundial, aunque no así militar todavía, pero China llegó ahí por esa disciplina, ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en el puerto de Sanssouci, un barco hospital que, de acuerdo a la información que vive, había atendido ya más de 2.000 personas. O sea, ellos ejecutan, no es cuestión de que prometen, no, ellos ejecutan. Mira, entre los acuerdos está el de turismo. China es el país más emisor, 130 millones de chinos en turismo, 130. Y cada año se agregan 10 millones más. Yo estaba haciendo un ejercicio y dije, pero bueno, si nosotros logramos captar el 2% de eso, estamos hablando de 2.600.000 turistas chinos que vengan aquí a República Dominicana, con eso nada más. Entonces, yo creo que es importante que la República Dominicana, pues, con el cuidado que hay que tener en todas las relaciones, no solamente con China, sirva realmente de desarrollo en todo el sentido de la palabra, y que el país se abra en otro horizonte. O sea que hay que ver ahora el seguimiento, el día a día ya. Bueno, tú dices que se abre en otros horizontes, ya se abrió en el financiero. Sí, ya Exacto. le otorgaron un préstamo de $600 millones Así es. para el sector eléctrico. ¿No?
El sector eléctrico está de plácima, porque por otro lado le aprobaron 400 millones. 400 millones, así que el sector eléctrico ya lleva 1.000 millones en pocos días. Ahora yo la pregunta que le hice a un amigo, la quiero hacer aquí en el programa. A mí me gustaría que alguien hiciera una auditoría de los préstamos que ha recibido el sector eléctrico. Desde los gobiernos de Balaguer hasta acá, y de ver qué utilidad, qué efectividad han tenido esos préstamos. Porque, óyame, yo recuerdo que yo siendo un muchacho, estoy escuchando préstamos al sector eléctrico. Y todo para... La situación eléctrica sigue peor. ¿Cómo la cosa? Pero y todo para eficientizar el servicio y que no se pierda en la línea de conexión, que no se pierda electricidad. O sea, es un discurso como que está frisado. No, hay que invertir. Entonces, lo que había que ver en ese ejercicio, pero ven acá, ¿y por qué tantos préstamos internacionales para una sola cosa? O sea, ¿por qué tanta medicina para curar una gripe, para poner un ejemplo? Te lo respondo. Ajá. Antes de que me dé un corrientazo, vamos a el tema chino. Porque, óigame, esa pregunta de Tomás produce urticaria, decía mi abuela. Sí. Miren, el nuevo panorama de República Dominicana, visto las nuevas relaciones al más alto nivel con la República Popular China, va a ser como cuando uno voltea una moneda que le ve la otra cara. A pesar de nuestro socio comercial más cercano, el más cercano es Haití, pero el más fuerte, que es Estados Unidos, a pesar de las amenazas veladas que están dando, yo pienso que las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales de República Dominicana con le decían en los años 70, el amo del norte, no van a requebrajarse. Vamos a estar claros en eso. Ellos van a hacer todo lo posible por empujar a República Dominicana a que se relacione lo menos posible con el poder asiático, pero van a seguir las relaciones y no va a haber requebrajamiento. Y esto lo digo tomando incluso el ejemplo. ¿Cuáles fueron los estados de América Latina que antes de República Dominicana establecieron relaciones con la China? Hay varios. Creo que Costa Rica. El Salvador también. Exacto, varios países más. Varios países. Han seguido las relaciones con Estados Unidos. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que ellos tienen que empujarnos a ver hasta dónde llegamos, siempre con la consigna de que ellos son nuestros amos. Es lo que ocurre. Entonces, las relaciones dominico-china van a progresar de una manera vertiginosa. Lo primero es que se establecieron en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y el Partido de la Liberación Dominicana, según la historia, en los gobiernos que ha tenido, y su historia antes de ese gobierno, era de empujar al país hacia un progreso, para que la sociedad cambie y la República Dominicana o la población reciba esos beneficios. Entonces pienso que al establecerse estas relaciones en este periodo de gobierno y con miras a que posiblemente sigan en el poder, entonces es probable que las relaciones desde el punto de vista dominicano se fortalezcan y crezcan. Bueno, ahora, desde el punto de vista chino, ellos tienen un interés muy marcado en la cantidad inmensa de millones de dólares que tienen e invertirla. Y vamos a hacer una diferencia. Esto es económico. Y digo la diferencia porque otros estados muy poderosos normalmente lo que quieren es el territorio, apabullar a otros pueblos. Y en el caso de China no tiene esa actitud. China siempre ha aplicado la ayuda y las buenas relaciones de estado a estado, y nadie puede decir cuál estado China ha invadido con su poderío que tiene. A ningún estado ha invadido que yo sepa, que yo recuerde. Entonces, ellos, su política económica, su política cultural, bueno, lógico, van a querer que crezca en nuestras relaciones. Y desde que mi amiga entrañable, bueno, debo ser plural, nuestra amiga en común,
empezó su labor hacia las relaciones comerciales con China, es decir, hablo de Rosa NG, desde que ella empezó esa labor, que ha sido de una manera paulatina y progresiva, hasta la culminar con las relaciones oficiales. Yo creo que ese mismo curso, y quizás más acelerado, en el aspecto de las relaciones económicas y culturales entre los dos estados, va a ser mejor. Así es. Bueno, el presidente dominicano ya está aquí, el presidente Medina, y ya está dirigiendo ahí en el Palacio. Claro. Después de ese agotador viaje, así que esperamos no que se recupere. Se recupere, sí, de ese tropeo Señores, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El acontecimiento que ha producido una enorme indignación en el país ha sido pues la sentencia que emitió, el fallo que dio el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís relacionado con el caso del asesinato, de la muerte del adolescente y su bebé de 5 meses, Emily Peguero. El tribunal dispuso 30 años para Marlon Martínez
que fue el que ejecutó, ¿no? Sí, sí. El siniestro asesinato de ese joven que vemos ahí. El marido de ella. 20 años, el novio de ella, la embarazó. Y su madre, Marlene Martínez, a quien se le aplicó 5 años de prisión. ¿A dónde está la indignación? Bueno, los 30 años, eso esperaba la gente, la pena máxima que contempla el actual Código Penal. Pero en cuanto a la madre, la generalidad de la población, sobre todo de San Francisco de Macorís, de Cebico, de donde era oriunda la jovencita, y sus padres, han estallado en ira, porque simplemente le han aplicado 5 años. Estaban esperando una pena más larga. Yo he visto la discusión de los juristas sobre el tema, y hay quienes están a favor de la sentencia que aplicó el tribunal, porque la consideran que se apegó a la ley, al Código Penal, y hay quienes no están de acuerdo. ¿Por qué dicen algunos que se apegó? Bueno, porque el tribunal no la consideró a ella cómplice, porque de acuerdo a lo que establece el Código Penal, cómplice es el que ayuda a cometer un hecho. El tribunal la consideró a ella que lo que hizo fue ocultar evidencia, en este caso el cadáver. De eso que la acusa, de ocultamiento, sí, no de cómplice, porque ya cuando ella actuó, la madre de este muchacho, estaba muerta la joven. Ahora, esas son consideraciones que se hacen, pero hay otras atenuantes. Es que a los 3 días de la madre de Marlene enterarse de que la niña estaba embarazada, que incluso la fue a buscar a su casa para hacerle un examen médico para comprobar, oye, nada más duró 3 días viva esa muchacha. Lo que se induce que hubo una inducción de ella, que era dominante sobre ese muchacho, lo controlaba para que por lo menos cometiera el aborto. No voy a decir el asesinato, pero por lo menos el aborto. Y la verdad es que el caso va a ser apelado ahora a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y hay que seguir porque la sociedad reclama más pena. Más pena. Está bien que no tenemos que caer en el populismo penal, como dicen, que no es lo que diga la sociedad, sino lo que dicen las leyes, pero hay que aplicar las leyes justamente, porque se ha establecido la diferencia en el caso de la muerte del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a manos de Blas Peralta. Resulta que el cómplice principal, el oficial que le dio las instrucciones para cambiar el cañón de la pistola y una serie de instrucciones, lo único que hizo fue eso, por teléfono, darle esas instrucciones y decirle cómo había las escaramuzas que tenía que hacer, y lo condenaron a 20 años. Sí, le dieron 20. Sí, bueno, tal como tú planteas, Tomás, el Ministerio Público dijo el procurador que va a apelar el caso. Yo escuché las motivaciones, no soy abogado, pero escuché las motivaciones que estaba dando el tribunal, y ellos estaban planteando de que en el caso de ella, la fase de ocultamiento ocurrió ya después de muerte, pero hay otras cosas. En esa fase de encubrimiento estaba un aspecto muy básico, que era desaparecer el cadáver. Si el cadáver lo desaparecen, no hay caso. Una persona desaparecida, ¿a quién van a acusar? Bueno, ya estaban las evidencias del apartamento, pero si no, el cadáver es una prueba contundente. Entonces, pero los jueces consideran que, incluso citando jurisprudencia de la Suprema, de que define de manera clara
cuándo es que hay encubrimiento, pero realmente, sobre todo, y era lo que se le decía, después que ella sabe ya que esa niña está muerta, aparecer también en una especie de teatralizar la tragedia, fulana aparece, que te estamos buscando, es decir, tú estás también hiriendo la sensibilidad no solamente de la familia, sino de la sociedad. O sea, para tú hacer eso, entonces, está el elemento de, ahí hay premeditación, porque para tú ir a un escenario de una conferencia de prensa y decir eso, tú tenías que haber planificado eso. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que el cadáver no aparecía, pero además el retiro de los 100.000 pesos a la persona para que fuera a ayudar a esconder el cadáver en otro sitio. Entonces, por eso que es importante que se vuelva a la apelación para escuchar también la versión jurídica de otros jueces. Posiblemente será otra jurisdicción que lo irá a juzgar, o otros jueces, o la misma jurisdicción, pero en otros jueces. Sí, porque es la Corte de Apelación de la Corte de Apelación de San Francisco. Pero realmente es un hecho que laceró la sensibilidad de la sociedad dominicana, es decir, eso marcó solamente, sobre todo una sociedad que semana tras semana y día tras día estaba reportando unos hechos de violencia que van en alza. Entonces hay que mandar un mensaje claro realmente que todo aquel que comete un delito se va a enfrentar con la ley. Es decir que, como digo, como yo no soy abogado, hay que esperar más o menos el curso de los acontecimientos y ver qué ocurre en apelación. Lo primero que yo quisiera es que en este programa, quizás en este programa le demos, no es posible, pero quizás le demos cierre al mediatismo que se le ha dado a esto. Incluso se ha alegado que muchos de los jueces pueden estar actuando en base a la presión mediática. Y yo digo esto porque de verdad la historia en la que transcurrió esta sentencia fue muy dolorosa para la sociedad dominicana, para su familia directamente, y que dejan muchísimos traumas a los que actuaron y a los dolientes y a la sociedad en sentido general. Les da mucho trauma. Ahora, ¿dónde radica, a mi entender, que ahora está la discusión de que si fue o no correcta la decisión de los jueces? En que todavía adolecemos de un código que no ha sido transformado de acuerdo a los tiempos que han transcurrido de ese código vigente y de acuerdo a la realidad social, tecnológica y de información que ya tiene nuestra sociedad. Entonces pienso que a pesar del trauma que esto ha traído a la sociedad, yo pienso que el fondo es en que las reglas del juego, es decir, código y leyes, no están acorde con la realidad actual. Por eso creo que definitivamente hay que ver cómo nuestro Congreso pare definitivamente, ya no en un embarazo de 9 meses, sino de cantidad de años que tiene discutiéndose en las distintas instancias del Congreso la modificación a que aludimos. Pienso que es necesario que la sociedad salga de este marasmo judicial en que tenemos, porque así como Tomás citó el caso de la muerte del ex rector Aquino Fervillé, y este caso, el que comentamos, el de la adolescente, lamentablemente, ida a destiempo, yo pienso que son 2 ejemplos, habiendo muchos más, que la sociedad tiene como tal para palpar la urgencia de que nosotros le digamos a los incumbentes, a los responsables, de que tengamos un código y unas leyes en torno a los delitos.
sinceramente adecuada a nuestros tiempos. Yo pienso que ahí es que está la clave. El resto ya es una historia, ya es una novela, es demasiado sazonar este dolor que le ha producido a la sociedad a estas personas, y por lo tanto vayámonos a abocar a lo que es el fondo. Yo creo igual que tú que ahí que está la clave. Es decir, señores, desde el 2012 se aprobó el código y ha ido y ha venido y va y viene. Los legisladores lo han aprobado, pero lo han aprobado con el asunto del aborto, con las 3 causales del aborto, y eso ha merecido, es decir, no lo han aprobado con las 3 causales, mejor dicho, no lo han aprobado con las 3 causales. Y el Poder Ejecutivo lo ha vetado por eso, porque en el Poder Ejecutivo son del criterio de que debe establecerse las 3 causales. Pero se ha dicho con bastante vehemencia, señores legisladores, saquen el problema del aborto del Código Penal y vamos a hacer una ley especial sobre ese asunto, pero vamos a aprobar el código con lo demás, porque si el código estuviera aprobado, ahí se aplica entonces la acumulación de la pena. Y entonces la pena que le correspondería a Marlene Martínez sería mayor por la acumulación de pena. Así por todos los agravantes. Entonces, exacto, por todas las agravantes. Entonces, la no aprobación de ese código es responsable, no de ese caso, de muchos casos que no se han podido ventilar como debería de ventilarse. Entonces, da pena que nosotros tengamos un código ya de cerca de 200 años. Pero no solamente da pena eso, da pena que tengamos una rama legislativa que no priorice este tipo de cosas, porque se ponen de acuerdo rápidamente para otras cosas, porque es un asunto vital que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Bueno, señores, tenemos los votos seguros para que esto pase, como han dicho en otras ocasiones, en otros temas. Entonces yo creo que debe incluso ser una crítica ligera a los senadores y a los diputados que no le han dado prioridad al código. ¿Para qué? Una distinguida diputada del PRD que para ella sería un honor que le sometiera un proyecto de modificación de la Constitución para permitir la reelección. Entonces, como tú dices, bueno, pero yo quiero que para ella constituya un honor aprobar el Código Penal que necesita la República Dominicana de hoy. Sí, pues cásese con velo y corona y que sea un honor también apoyando el código. Sencillo como eso. Ahí no dicen, yo voy a hacer una cruzada para buscar los votos necesarios. No. Porque eso no tiene interés particular. No lo dicen. Es que no tiene interés particular. Pero porque, óyeme. Tú lo dijiste de una diputada, fue que tú dijiste. Sí, una distinguida. Pero hay un diputado, amigo mío, por cierto. No, hablamos de ahora, no insistan. No hablamos de él. Vamos a hablar yo no voy a mencionar nombre. Es que él dijo que iba a buscar y que tenía los votos seguros. Entonces, ¿por qué no tiene los votos seguros? ¿De cuántos años tiene el código penal? ¿Cuánto tú dices? ¿Del 2012? No, del 12 para acá son 6 años. Y si son 6 años, ¿cuántos votos no se pueden haber conseguido? Y el código actual, el código vigente, es un código de cerca de 200 años, el código francés. Imagínese usted. No podemos estar en nosotros. Parece que me equivoqué. Yo pensé que era recién nacido el código actual. Lo que no podemos apoyar de ninguna manera, por más indignación que haya, que la hay y que la tenemos, son los actos de violencia que se ha generado. Hay mucha vida. De parte de la población y la forma de cómo las reprime las autoridades llamadas a contener los motines. Porque, por ejemplo, ¿por qué hay que usar armas de guerra frente a un motín? De civiles. Un motín de civiles, exacto. Si fueran armados también de guerra. Sí, un motín de civiles. Óyeme, pero un disparo de un fusil de las autoridades le llevó 3 dedos a un motoconchita. Es decir, que usaron armas letales. Entonces aquí lo hemos dicho, yo no me explico cuándo que van a entender las autoridades policiales
que tienen que cambiar los métodos de enfrentamiento de los motines. Yo le puse el ejemplo en un programa anterior. En Argentina, protestando frente al Congreso por el asunto del presupuesto, se armó un titiringó, como dicen, pero fuerte. Pero ahí no usaron armas letales los policías argentinos. Usaron camiones de agua, bombas lacrimógenas, un chorro de agua. Con eso, si usted tiene calor, ¿por qué aquí tenemos nosotros que usar armas letales? Te lo digo, ¿por qué? No, pero eso es del siglo pasado. Eso es atrasadísimo. Atrasadísimo que estamos. Sí. La cultura de la policía de República Dominicana viene de 1940 y tantos, cuando fue fundada como parte de un ejército por el papá tuyo. Y como Guardia Nacional. Y como Guardia Nacional. Entonces, sí, con claro, esa característica de policía, no de policía, perdón, sino de militar, entonces todavía subyace en el consciente y en el subconsciente de los que dirigen la policía y de los miembros de la policía que hay que estar armados como si fuera para la guerra. Bueno. Y no como una policía para prevenir accidentes o para prevenir ¿cómo se llama? Motines que produzcan la población civil, que también la Constitución lo tiene previsto, ¿verdad? Tiene ese derecho. Ahora, no hay en ningún aspecto de la Constitución que diga que la policía tiene que reprimir a los manifestantes civiles como si estuvieran en guerra. Así es. Miren, pues se cumplió el 174 aniversario, ahora, hace un par de días, de la proclamación de la Constitución de la República Dominicana, que instituyó formalmente el Estado Dominicano y estableció el marco jurídico, ¿verdad? ¿Qué pasó? El marco jurídico de la relación del ciudadano con el Estado y el Estado con el ciudadano, ¿verdad? Eso es lo que hace la Constitución. Un Estado de Derecho, democrático. Pues, no la puede frizar. Y entonces, esa proclamación que hace 174 años, señores, nos encuentra a nosotros con lo siguiente. Según el Foro Mundial, que hizo un análisis de las constituciones de los países del mundo, pero particularmente la región latinoamericana, esa imagen está viendo muy mal. ¿Qué es lo que está pasando? Tírala en apio. Ya. Ah, ok. ¿Ya la puede frizar? Ok, vamos a frizarla para que los amigos televidentes sepan del tema que estamos tratando. Según el Foro Mundial, República Dominicana es el país de América Latina. Es el país de América Latina. Frízala, ¿la puedes frizar? Ya. Ya. Es el país de América Latina que más modificaciones le ha hecho a la Constitución. Y como dice el título del periódico Listín Diario, está la Constitución a las puertas de su reforma número 40. República Dominicana el campeón, 39 modificaciones. ¿Usted sabe qué país se le sigue? Le voy a decir ahora. Le sigue Venezuela con 26 y Haití con 24. Oye, ¿Eh? Penoso eso. Usted está viendo cómo es el asunto. 39 y vamos camino a una 40 modificación o al intento, ¿verdad? De algunos sectores de modificar la Constitución. 40. Y si usted comienza a revisar en la historia, se va a encontrar que la reforma a la Constitución comenzó en 1854. Pero ya antes Pedro Santana había rodeado, cuando se estaba aprobando, cuando los constituyentes estaban aprobando la Constitución dominicana, Pedro Santana rodeó el Congreso
para que le aprobaran el artículo 210, 210, claro. que le daba poderes extra ilimitados. Y así gobernó. Con esos poderes extralimitados le permitió a Pedro Santana hasta fusilar y deportar a Duarte y su familia y fusilar patriotas. Eso es así. Entonces, desde 1854 hasta el 2015 se le han hecho modificaciones a la Constitución Dominicana y la mayoría de las veces ha sido por los gobernantes de turno para beneficiarse ellos. Sí, mira, si se planteara que esas modificaciones que se le han hecho a la Constitución Dominicana hubiera sido para ampliar los derechos de los ciudadanos, es decir, y fortalecer el régimen institucional del país, yo recuerdo escucharle a una persona que planteaba que el hecho de que estuviéramos muchas instituciones no quiere decir que haya institucionalidad, que es otra cosa, porque la institucionalidad tiene que ver con el respeto de lo que es la madre de las leyes, la Carta Magna. En consecuencia, nosotros aparecemos en el Caribe, un país del tercer mundo, como dicen, con un récord. Oye, qué récord. Porque hay récord, o sea, una cosa que usted entre al salón de Cooperton, como entró en estos días Vladimir y entonces Pedro Martín y Marichal, porque acumuló unos méritos en el trayecto, pero que usted haya entrado, mira, ese está en la historia por el tipo que se ha ponchado más veces. Hay récord de ponche, ¿eh? En Grandes Ligas y en estas ligas de invierno. Pero ese no entra al Cooperton. No, ese no. Fulano, ¿tú sabes cuál es? Porque ya el récord tiene todas las estadísticas. ¿Tú a quién tiene récord de ponche? Fulano. Entonces, es un mérito. Ese tipo donde pase por ahí debe bajar la cabeza. Oye, cuidado que no me vean. Entonces, yo creo realmente que ese trabajo del listín diario que vieron los amigos televidentes debe llamar a la reflexión de la gente. No, el listín diario, el Foro Mundial. El Foro Mundial lo vuelvo a decir. Pero y sobre todo la reflexión. Pero ven acá, es que yo estoy tocando una cosa sagrada. No es el pedacito de papel que aquel que dijo Balaguer. Señores, es la Constitución de la República. Ahora, hay que señalar, Julio, antes que Adán agote su turno, debo hacerte una precisión. No todas las modificaciones han sido negativas, han habido modificaciones positivas. Te voy a poner, por ejemplo, que en 1858 se proclamó la Constitución de Moca, que fue una constitución progresista. Una constitución burguesa muy progresista para ese tiempo. Te voy a señalar que en 1880 Gregorio Luperón también proclamó una constitución progresista. Te voy a señalar que en 1963 Juan Bosch proclamó la más avanzada y progresista constitución que se haya conocido en la época. Y te voy a decir que en el 1994 se le hicieron modificaciones a la Constitución que fueron positivas, porque te establecieron, por ejemplo, te estableció los colegios cerrados, la segunda vuelta, te estableció en materia judicial el Consejo de la Magistratura, en fin, una serie de avances que se dieron. Y te voy a señalar que en el 2010 el presidente Fernández proclamó una constitución también progresista. Mira, Tomás, antes que Adán intervenga, en el 2010, que se considera incluso por juristas internacionales como una de las más avanzadas del área. Pero tú sabes el reparo que le hacen No, lo que pasa es que esa constitución lesionó un derecho de individuos, no de la sociedad, No, que si a aquel le quitó y a este le puso. Oye, qué valoración, No, pero no fue la del 2010. La del 2015 fue la que quitó. Sí, claro, pero no, porque dicen que en la del 2010 también se habilitó fulano, se deshabilitó fulano. Entonces,
Pues lo que te quiero señalar es la valoración que le hacen es si esta constitución afectó un aspecto personal de un ciudadano. No lo piden como el beneficio de la colectividad. Ahí es que quiero llegar, ¿ves? Esa era la parte que quería precisar sobre la dominicana. Vamos a hacer 2 líneas verticales. Tomás dijo que el foro estableció que los 3 países que tienen el récord de mayores modificaciones constitucionales están en orden: República Dominicana, Venezuela, Haití. ¿Verdad que sí? Así es. 39, 26, 24. Así mismo. Ese es un orden. Ahora veámoslos al revés. ¿Cuáles son los países, y no voy a mencionar nombres, no me interesa, los países que menos modificaciones a su constitución han establecido? Sin mencionar nombres, yo estoy seguro, y tengo con qué demostrarlo, en el propio territorio dominicano tengo con qué demostrarlo, los que han hecho menos modificaciones constitucionales, es decir, los que han sido más estables en su constitución, son los países más desarrollados. Inevitablemente, no me busquemos nombres, pero los países que tienen mayor estabilidad en lo económico, en lo social, en lo político, en lo jurídico, son los países que menos han tenido que hacerle modificación a sus constituciones. Prueba decía que tengo en República Dominicana. ¿Cuál? Tomás mencionó 5 modificaciones constitucionales a la nuestra, que han sido no por el interés particular de un u otro individuo, por interés personal, ¿verdad que no? Esas 5 que él mencionó fueron la de Moca, la de Luperón, la de 1963, de Juan Bosch, y la correcto, de 2010. La del 2010, no, la del 1994 y la del 2010. Vean esas 5 en nuestro propio ejemplo, y sin que nos vayamos entonces a un estado desarrollado, para no contradecir el ejemplo que hice anteriormente. ¿Por qué esas 5 entonces son las menores? ¿Y cuál es la característica de esas 5 modificaciones? Que son beneficiosas para, en sentido general, la población, la estabilidad de la nación, y no son para el beneficio particular del individuo en el poder en el momento. Vean las diferencias. Amplía los derechos ciudadanos. Correctísimo. Vean las diferencias. Ahora, ¿por qué quiero sacar a colación esas 2 ejemplarizaciones? Porque las 39 modificaciones, perdón, la mayoría de las 39 modificaciones constitucionales que se han establecido en la República Dominicana se deben a la falta de desarrollo de la República Dominicana, a la falta de desarrollo político, a la falta de desarrollo social, a la falta de desarrollo económico. Entonces, por no haber estos desarrollos que se liguen, que se coaliguen uno con otro, llevan a la falta de institucionalidad, a la falta de estabilidad, a la falta de que entonces por mi interés personal hago que se modifique la Constitución. Entonces, yo pienso que hace mucho que en este programa estamos abogando por cuestiones de Estado del más alto nivel. Por ejemplo, abogamos siempre con una frase de que aquí hay que aplicar una política de Estado en tal área. En el aspecto de la Constitución, hasta que los dominicanos, en sentido general, como individuos, en sentido general, como organizaciones políticas y otro tipo de organizaciones sociales, no establezcamos los pies sobre la tierra y digamos, no, es por aquí que debemos llevar a la República Dominicana. Por ejemplo, la última gran y valerosa modificación constitucional fue la del 2010. ¿Cuáles fueron las características de su trabajo? Que se consultó a toda la sociedad, a todos los sectores económicos, a todos los sectores sociales de la República Dominicana, a todos los sectores políticos, y se estableció un consenso con la participación en todos los territorios, en conversatorios, en charlas, en aportación de criterios de toda la sociedad dominicana. La gran diferencia. Y esa modificación fue tan fuerte que no hubo reparo, aquí no hubo reparo. Cuando esa constitución fue promulgada, fue modificada después en el 15, porque tiene otra vez, insisto,
por la falta de institucionalidad, por la falta de desarrollo político y por la falta de desarrollo económico y social de nuestro país. Y bueno, y ahora se quiere modificar nuevamente. Por los mismos conceptos. No hay otra, ¿eh? Vamos a ver. No hay otra razón. Vamos a ver si De ahí es que tú dices que una diputada dijo que un diputado dijo que estaban haciendo los esfuerzos para conseguir los votos para modificarla. Sí, claro. Y mira, son gente de nuestro entorno, son gente amiga de uno, pero hay que decirlo. En Estados Unidos, hablando de constitución, se cumplió un mandato constitucional que eran las elecciones de medio término. Sí. Se llevaron a cabo. Y el electorado norteamericano que acudió masivamente a votar, ha sido una de las elecciones de medio término de mayor concurrencia. El electorado equilibró los poderes. Hay una balanza. El Senado de la República se queda a manos de los republicanos con 51 senadores. Los demócratas tienen 45 y hay unos cuantos independientes. Esos independientes siempre votan con los demócratas. Y entonces en la Cámara de Representantes, que viene siendo el equivalente a la Cámara de Diputados en la República Dominicana, con la diferencia de que ahí son verdaderos representantes, porque tienen que representar un distrito federal. Exacto, y hacen vida política. Y ese distrito federal que lo elige. Sí. El distrito federal no tiene que ver con otro, es ahí. Es ahí. En ese, y el voto es universal, no es por delegación como es el presidencial. Sí. Ahí es universal, es el voto popular. Bueno, lo cierto es que aunque Donald Trump es un mago de la comunicación, eso hay que reconocérselo a Donald Trump, un mago de la comunicación, aunque él ha querido presentar que no fue una derrota para los republicanos, la verdad es que sí lo fue, porque perdieron la Cámara de Representantes, lo que quiere decir que por ahí, por el Congreso, no va a pasar un proyecto de ley que no sea el consenso de esas dos fuerzas. No va a pasar uno. De manera que en Estados Unidos está por verse qué va a pasar a partir de enero cuando asuma. Mira, yo debo aprovechar y señalar, Julio, antes que tú, de que el Partido Demócrata usó una estrategia que ojalá le sirva al PLD, que es un partido grande y poderoso, una estrategia de alianza con la diversidad de sectores que inciden en Estados Unidos. Alianza con LGTB, con los transexuales, transgéneros, con los inmigrantes, con los inmigrantes, con las mujeres, más de 100 de 100 mujeres ascendieron. El 59% de la bancada ocuparon las mujeres. Las mujeres, es decir, las mujeres. ¿Qué va a ser mujeres? Entonces, tuvo atinado en la alianza que hizo. Exacto. Y por demás decir que un dominicano. Bueno, eso ahí era que iba, que Adriano Espaillá, mi gran amigo de hace 20 años, salió por el distrito número 13, sí, que de Nueva York. Con más de un 90%. Sí, un récord de Santiago. Es una persona que ha hecho una labor extraordinaria y es un verdadero representante de los inmigrantes. Entonces, yo creo, como decía, que la mujer tuvo, parece que el discurso de la equidad se coló en la boleta de la elección, y como te digo, hay 102 puestos de esa bancada que lo ocupan mujeres. Ahora Donald Trump tendrá entonces que manejarse, porque lo que se está planteando, bueno, pero todavía usted está en la luna de miel del poder, 2 años, y en la luna de miel se parece a un cuento que alguien me dijo una vez, y yo se lo hice en cuento, de esta pareja que se casa con todos los bombos y platillos, y cuando ya están en la luna de miel, el hombre le dio un golpe a la mujer, le dio una tabana. ¿Y por qué tú me das? Bueno, y si me haces algo te mato. Si no te digo nada. Parece como a eso, ¿ves? Que una pecosa que le dieron realmente en luna de miel. Y entonces ahora dice Donald Trump, bueno, si comienzan a atacarme a mí, yo también lo voy a boicotear. O sea, que pero eso, yo pienso que eso es de ahora. Lo que va a haber es que él tendrá que modificar su discurso y llamar a la equidad, al equilibrio, porque realmente tiene allá otro contrapeso
otro contrapeso y habrá que ver ahora. Yo pienso que de aquí en adelante Donald Trump tal vez modifique, aunque esa es su naturaleza, ¿ves? Pero él tendrá realmente, o su asesor, decirle, mire, presidente, ya esa bravuconada de antes, hay que replegarse un poco porque ya no es igual. Ya tenemos un balance, otras cámaras, entonces, pero vamos a ver el desarrollo de desde Estados Unidos, comentaristas políticos, empresarios y otros elementos de poder dentro de los Estados Unidos comentan la interioridad de nuestro Congreso o algo por el estilo de nuestra política interna, diríamos que eso es intromisión. Ahora, nosotros estamos comentando lo que sucedió electoralmente en Estados Unidos, no por lo inverso, porque cualquier país de América Latina ahora mismo está haciendo estos mismos diálogos, claro, ahora mismo. ¿Pero por qué? No porque nosotros estamos con esto en una intromisión en la política interna de los Estados Unidos, sino porque el poder de Estados Unidos se irradia negativa o positivamente hacia las demás naciones dependiendo de cómo ellos internamente se complementen. Y de ahí es que entonces estos comentarios, ahora yo espero que cuando los congresistas nuestros estén discutiendo sobre Haití o sobre elecciones o de modificación constitucional, no vengan a meter la cuchara los que tienen el poder en el norte, porque sí, ellos son poder, nosotros no somos poder en el mundo. Bueno, señores, hemos concluido ya su programa Realidad TV. Julio César Santana y Adán Boden y Tomás Uriel Pérez, deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.